Bienvenidos a nuestra segunda temporada de Somos MGA, el podcast. Hoy estamos en este primer episodio con un invitado muy especial. Él es abogado egresado de la Universidad Católica. Es socio director de la firma Front Consulting Group, cofundador y expresidente de la Cámara Venezolana de Franquicias, con más de 25 años de experiencia en todo lo relacionado con la franquicia, la implementación, la comercialización, el modelo de negocio, no solo acá en Venezuela, sino en toda la región. Les hablo nada más y nada menos de Alfonso Riera, quien nos va a estar acompañando en nuestro próximo bloque. Así que desde ya los invito a suscribirse a nuestro canal, a darle like y a seguir nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo bloque. Bienvenido, Alfonso, a este primer episodio de nuestra segunda temporada en Somos MGA, el podcast. Es un honor tener aquí a Alfonso. Alfonso, no lo dije inicialmente, pero lo conozco desde el año 97 o 98 en Torres Playa Araujo. No, menos, se dice rápido. Se dice, ¿verdad? Pero ha pasado tiempito. Bastante. No, además de estar contigo, amiga querida, venir a hablar de lo que nos apasiona. Así en mismo. En tu caso, propiedad intelectual, en el nuestro, franquicia, y bueno, ver los elementos de sinergia fabulosos. Exactamente, que siempre están vinculados, ¿verdad? Así es, bueno, es. Bienvenido. Inevitablemente para bien. Bienvenido y quiero comenzar para que hablemos un poco. Yo generalmente hablo mucho y te voy a dar la oportunidad que seas tú el que hables hoy. de qué es la franquicia, cómo es ese modelo de negocio. Quizás muchas de las personas que nos están viendo hoy quieren emprender o quieren saber cómo es la franquicia, cuál es la vinculación que puede tener con la propiedad intelectual, cómo ha sido tu experiencia durante todos estos años. Háblanos como... Con gusto. Bueno, empecemos como desde el principito, ¿no? ¿Qué es una franquicia? Okay. A ver, la definición puede ser muy pragmática, la que vas a leer los libritos. Ajá. Es un modelo de expansión basado en la delegación en propiedad y gestión de las unidades de retail o las unidades de negocio. Pero me gusta explicarlo de una manera un poquito más coloquial. Ok, buenísimo. Jacqueline, cuando un empresario crea un negocio exitoso, siempre llega a una frontera. Es un axioma. Okay. Esa frontera es el cuestionamiento que se hace de ¿crezco o no crezco? Okay. Siempre llega allí. Si la respuesta es no crecer, bueno, respetable, aunque posiblemente triste. Pero bueno, te llegó. Exacto, te quedas. Pero si la respuesta es crecer, hay dos modelos históricos universales de expansión. El tradicional, el clásico, seguir abriendo tiendas propias, lo cual va a implicar inversión propia y operación propia. Okay. Que por cierto, a partir de una segunda tienda ya se habla de la existencia de una red o cadena. Okay. Definición de red o cadena, un modelo de negocio con al menos dos unidades operativas con un mismo patrón mercadológico y un mismo patrón de gestión. En pocas palabras, que se llaman igual y hagan lo mismo. Con dos ya no es una red o cadena. Un ejemplo puede ser Zara. Ya te lo voy a... Eso, ya vamos a caer en okay, eso. Ok. Va a ser la diferencia de las dos. Es que hablando ahorita tenía... Ok. Pero cuando todas las tiendas o unidades le pertenecen a un mismo dueño, usualmente se le llama a esa red o cadena corporativa. Ok. Que todavía es quizás lo que abunda en el mundo, pero según muchos me sumo, quizás no por mucho tiempo, y ya vamos a conversar por qué. Pero hay otra manera de expansión, que es igualmente crear una red o cadena con la particularidad de que cada tienda o cada unidad, como le llamamos, porque no todos los modelos son tiendas, pero cada unidad le pueda pertenecer a un dueño distinto. Ahí estamos hablando del franchising, en donde básicamente la empresa creadora o el empresario creador comienza a vender su producto, hamburguesa, pero comienza a encapsular el modelo para vender otro producto, que son hamburgueserías, que es distinto a la hamburguesa. Ok, al modelo del negocio ya empieza. Y el modelo está basado en que el creador pueda detectar el perfil adecuado y pueda llevar de la mano, enseñando, acompañando, asistiendo, dándole soporte a ese individuo que se llama franquiciado. El creador se llama franquiciante. Esa es la gran diferencia. Las empresas más comúnmente confundidas con franquicia, que no lo son y son cadenas corporativas en Venezuela, son Farmatodo y Arturos. Lo comento porque es muy común decir, ¿es que Farmatodo es una franquicia? No. Exacto. Por cierto, ellos tienen ambos otros partnerships a los cuales colaboramos, tuvimos el honor de colaborarles, pero de otra manera a nivel inmobiliario. Pero todas son operadas por Casa Matriz. Exacto. O sea, son corporativas. Es como tú decías, una red de cadenas. Eso, Zara, que mencionabas, sí es una franquicia. Ok. ¿Por qué? Porque entonces ella otorga franquicia, de una manera muy particular, otorga franquicias maestras, país por país,
con el punto de que el franquiciado maestro no puede subfranquiciar en su país, sino desarrollar una expansión corporativa luego de haber adquirido la franquicia para ese país. Okay. Entonces, si yo adquiero la franquicia Zara, es una franquicia maestra para Venezuela, yo tengo la obligación de abrir todos los Zaras en Venezuela. Es una sola persona. Es una sola persona. Okay. Ahí, bueno, lo bonito del mundo de la franquicia, pero lo complejo, pero lo apasionante, es que la regla es que no hay reglas. Entonces, cada empresa desarrolla su modelo con sus reglas. Por eso es que tú ves marcas cuyo producto subyacente puede ser competitivo, Burger King, McDonald's, Wendy's, en donde básicamente el main product es en hamburguesa, pero sus modelos que ofrecen, sus modelos de franquicia son distintos. Claro, y ahí es donde está la innovación. Claro, sin duda. Al final, claro. Exactamente. Lo bonito de este tema es que me gustaría comenzar un poquito lo teológico. Vamos un poquito a volar. Porque, exacto. A ver, fíjate que hay un tema de preocupación al cual me sumo. Es que, bueno, está creciendo el índice demográfico en el mundo, pero no al mismo ritmo de la creación de empleo. Y eso es un warning que tiene todo el establishment. Eso es Davos, eso es Banco Mundial, eso es a todo nivel, ¿no? Pero entonces, hace 20 años, ante esta preocupación, el establishment sacó una conclusión aparentemente bonita, lógica y coherente. Bueno, enseñemos a la humanidad no a ser empleada, enseñémosla a ser autoempleada. Y de allí nace el mundo y el movimiento del emprendimiento, que ha sido extraordinario. Sí. O sea, a todo nivel, o sea, multilateral, continental, nacional, estatal, municipal, parroquial. Todo el mundo está hablando de emprendimiento. Creo que hoy día quien no hable de emprendimiento y no escuche reggaetón, ya aquí no está en nada. Pero cuidado. Nosotros somos emprendimiento. Pero cuidado porque cifras del World Entrepreneurship Monitor, de cada 100 negocios que se montan en el mundo, menos del 10% llega al 5º año de vida. Esa cifra es polémica, pero en las mediciones en donde tú veas que este continente realmente llegan es el 20%. ¿A qué año lo mediste? Si es al número 2, obviamente llegaron al 20%, pero si es al número 5, una cifra promedio universal, menos del 10% lo logra. Imagínate. Pero bueno, pero por otro lado, el 85% de la humanidad manifiesta el anhelo aspiracional de querer un negocio propio. Básicamente es un anhelo aspiracional. Por cierto, todo proyecto que vaya en contra de ese anhelo aspiracional universal está condenado al fracaso, tarde o temprano. Ahí lo dejamos. Pero bueno, entonces, por otro lado, tú tienes que el 85% de las unidades franquiciadas que se abren en el mundo llegan al 5º año de vida. No es un modelo infalible, nada lo es en el mundo de los negocios, pero si comparas el menos del 10% del emprendimiento primario versus el 85% positivo en estos elementos, vaya reducción radical de riesgo que significa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo crearte tu modelo, ensayar, errar y hacerlo a tu manera, que recibir el apoyo, el coaching, el acompañamiento, la guía de quien ya lo hizo y ya lo consolidó. Claro. No es lo mismo. Claro. Entonces, por eso, obviamente, esa cifra radical. Bueno, cuidado con el movimiento de emprendimiento, porque después de 20 años, obviamente, aumentaron el índice cuantitativo de empresas creadas en el mundo, pero el índice de mortandad no baja. Entonces, un poco a qué estamos llamando. Ya esto lo hemos elevado en el Consejo Mundial de Franquicia, ante Davos, ante Banco Mundial, ante la ONU, y ya comienzan a entender por qué no detectar a ese menos del 10% que lo logró, que ya no está pidiendo voy a inventarme, sino ya estoy consolidado, yo quiero ahora crecer, el convencerlos para que se conviertan en empresas escuela, que le tienda la mano colaborativa al 85% de la humanidad que así lo sueña, a tener un 85% de probabilidad de éxito. No sé si te entendió el cruce estadístico, pero eso es lo que nos mantiene apasionados en esto, así de simple, pero así de complejo. Claro, es el reto además. Ese es el reto. Es el reto, ¿cómo es ese crecimiento, o sea, esa expansión? Porque lo que acabas de decir me lleva a pensar, ¿cómo es el crecimiento en la franquicia? Vamos a hablar quizás un poco a nivel nacional y a nivel internacional. Tú trabajas con la región. ¿Cómo se ve a nivel de la región ese crecimiento? A veces podemos pensar, mira, las franquicias ya no tienen esa expansión como fue hace muchos años, o al revés. Puede ser que sí va a tener un crecimiento exponencial. Sí, fíjate que el tema viene mutando, como todo ha venido mutando. El mercado nunca desaparece, él se achica, se agranda o muta. Y está mutando a nivel mundial.
¿Qué pasó en Venezuela? Bueno, no es poca cosa lo que hemos vivido. Sí, claro. Se estima, yo siempre digo que es bueno recordar el efecto náufrago. Ajá. O sea, un náufrago está en una isla en solitario. Y si él no es consciente del problemón en el que está metido, él no se levanta todos los días con el switch de supervivencia para hacerle frente. Claro. Bueno, seamos conscientes del problemón en que nos metimos en Venezuela. Claro. ¿Tú sabes cuál fue la reducción del PIB nacional de Ucrania con la guerra? 35%. La reducción del PIB en Venezuela en los últimos 20 años ha sido el 78%. Es decir, 2 veces y tanto la guerra de Ucrania. Más o menos para que entendamos el rollo, pues, ¿no? Claro. Pero ahí pasó de todo. Eso quiere decir que desapareció el 78% del campo comercial y empresarial en Venezuela. Pero si nos vamos al tema de la franquicia, desapareció solamente el 42%. Okay. Es un estimado, pero creo que podemos estar bastante cerca. Ajá. ¿Por qué? Bueno, porque son resilientes. Porque no es lo mismo el solitario que el colectivo, en el buen sentido de la palabra. Claro, claro. Si en momentos de crisis tú no tienes tomate y los 4 restaurantes son tuyos, el problema es tuyo. O sea, tú eres el que vas a salir a buscar tomate, porque el gerente no va a despellejarse ni dar la milla extra por buscarte tomates a ti. Claro, eres claro, tú. Claro. Pero si tú eres un franquiciante que tienes tu restaurante y tienes 3 franquiciados que también lo tienen, el mismo concepto, la misma marca, y los 4 no tenemos tomate, son 4 cabezas. Claro. El problema es de 4. De 4, claro. Y cuando eso ocurre, entonces quizás hay una probabilidad de que uno ubique la solución. Porque tiene un primo de un amigo, un sobrino en Cubiro que tiene tomate, lo contacta y cuando trae la solución no es para él, es para los 4. Claro. Entonces las franquicias tienen una resiliencia muy particular también y eso se manifiesta. Y si no hay solución, yo siempre hablo que por lo menos está la catarsis empresarial. No es lo mismo darte cuenta que tú estás en el rollo a que todos estamos en el rollo. Tú te sientes un pelín mejor cuando todos estamos en el rollo. Exacto, te sientes acompañado. Exactamente. Eso ha demostrado la franquicia también. Claro, y yo veo al día de hoy, y quizás tú me lo vas a decir mejor, cómo empieza ese crecimiento. Tú empezaste hace muchos años en la franquicia, 98, no recuerdo 98, el año. Y compararlo al día de hoy, porque quizás viste un crecimiento exponencial en su momento y después, como tú señalas, hubo ese 42% que baja. Pero entiendo que desde el año pasado se proyecta como un repunte hacia la franquicia. Y a Alfonso siempre lo veo, no solamente en Caracas, sino a nivel nacional, generando nuevos modelos de negocio. Sí. Y me llama siempre la atención porque veo que es en Valencia, es en Barquisimeto, es en Mérida, es en Táchira. Y eso significa, como tú señalas, que hay personas que quieren seguir apostando a crecer y a trabajar quizás en conjunto. Sí, pero fíjate que nos dimos cuenta de cosas fabulosas, Jacqueline. ¿Por qué? Porque veníamos trabajando bajo las formalidades, bajo los esquemas literales, bajo los esquemas diagramados. Estructuras. Entonces, queramos la Cámara Venezolana de Franquicia, vamos a las franquicias formales, traigamos las extranjeras. Venezuela llegó a tener un crecimiento importantísimo en los años 2000-2010. Okay. Pasamos de ser un mercado desconsiderado a ser el tercer mercado más importante de Latinoamérica. Wow. Solamente precedidos por Brasil y México, que eran ya inalcanzables por un tema demográfico, así obviamente. Es, ¿no? Exactamente. Llegamos a tener hasta casi 600 empresas franquiciantes entre nacionales y extranjeras. Es más, estuvimos por encimita en una época de Argentina, que nos lleva 15 años de experiencia, de historia, de psicología, de aprendizaje y de cultura de franquicia. Pero bueno, lo que nos pasó también. Pero nos comenzamos a dar cuenta que las más golpeadas fueron los esquemas rígidos. Claro. Pero que el franchising, la franquicia, el modelo de partnership estaba presente mucho en el ADN del ser humano y por ende de Venezuela, en cimientos que no los considerábamos. Claro. Yo te invito a que vayas a cualquier pueblito de Venezuela y yo siempre utilizo un ejemplo de mi estado, del estado Lara. Vayamos a Curarigua, estado Lara. Y tú siempre vas a encontrar un negocio que se repite 2 o 3 veces. Digamos, empanadas Doña María. Bueno, si hay 3 empanadas Doña María, la pregunta es, ¿y dónde está Doña María? Claro, claro. Y te vas a dar cuenta que ella está en la original, en la que nació. Ahí está Doña María. Okay. Y pregúntale, ¿y esa otra? Y ella te va a decir, esa otra es de mi hermana. Y lo lleva a ella. Y se llama Doña María. Okay. Y María enseñó a su hermana a llevar ese negocito. Y salen juntas a comprar harina. Y para comprar un poquito a mejor precio porque ya son 2 bulticos. Claro, exacto. Y luego es el entonces volumen. se echan los cuentos. Y salen a comprar carne juntas y armonizan proceso y precio. Y se comparten experiencia. ¿Y la tercera de quién es? Ah, de la hija de Doña María. Claro. Bueno, Jackie, esa María se tragó un franquiciante
sin haberse leído un artículo de franquicia. Claro, Eso claro. está en el ADN del ser humano. Así es. Que hemos encontrado aquí en Venezuela entonces, que eso venía ocurriendo no en el estamento formal con lo que lo manejábamos. Entonces salieron grandes, pero comenzamos entonces a descubrir ese micro franchising o esa micro franquicia expresada de manera natural que ni ellos sabían lo que eran. Claro. Y Pero que ya estaba allí. yo te invito a que tú le preguntes, a ti te va a pasar mucho. Más bien Wow. te invito a que lo hagas de esta manera. Ajá. Mira, pero ya vienes acá para registrar la marca, pero tienes 4 pizzerías. Claro. Cuéntame. Bueno, Jacqueline, déjame echarte el cuento. Claro. La mía es esta, pero aquella me la tiene mi hermano. hermano, exacto. Y esta me la tiene mi primo. A lo mejor hasta con la misma empresa y lo que hacen es sacar cuentas aparte. Exacto, O sea, exacto, sí. Ya es un tema nuestro de formalizarlo. Exactamente. Pero los elementos del franchising Están allí. los teleológicos están ahí. Claro, Están claro. ahí. Y eso es lo que estamos descubriendo ahorita. Claro, con razón, y ahorita me estás dando la respuesta a que yo siempre digo, Claro. es impresionante porque veo cómo estás a nivel nacional generando esa cantidad de ese modelo de negocio que es lo que tú acabas de decir ahorita. El modelo está allí, lo que hay es que formalizarlo. Claro, y primero inculcarles lo que son Claro, para luego darles herramientas para llevarlos a otro nivel. claro. Entonces en Venezuela sí desaparecieron muchas marcas, bueno, 40 y pico % menos, pero quizás eran las más formales, las más dolidas, las Sí. que de alguna manera Sí. se impactaron, pero están siendo sustituidas, que no sustituidas, estaban presentes, sino se están haciendo públicas y muchas están también haciendo nováticas. Es decir, Claro. yo siempre comento que el caso venezolano es como si fuese un equipo de fútbol que teníamos muchas marcas estrellas Así es. y están siendo sustituidas por novaticos. Pero, Ok. pero el equipo sigue jugando. Claro, claro. El Pero negocio con de- novaticos que se estaban formando. Y Claro. quizás eran unas estrellas y no las habíamos visto. Pero dale chance porque Como el fútbol, pues. todos los veteranos fueron novatos. Claro, como todo. Claro, entonces Claro. muchas de estas novatas llegaron a hacer grandes Claro. cosas. Ya estamos viendo cosas importantes. Lo que al final creo que hay que darles la oportunidad. Y vas a conseguir quizás, no sé, un tesoro en todo lo que estás haciendo. La oportunidad y las herramientas, porque fíjate que nos pasaba, hay casos tan anecdóticos. Tomar café porque pero- se va a enfriar. Sí, hay casos anecdóticos. Yo me acuerdo que una vez nos llamaba un señor de Maracaibo, de la costa oriental, ¿no? Ok. Y nos decía, más bien chévere que nos llamó. O sea, yo siempre le dije, usted fue un cazador de herramientas, porque nos llamó a Caracas. Y nos dijo, mira, Alfonso, yo tengo un negocio acá, yo tengo una agencia de lotería. Entonces, claro, yo les banqueo y tengo... ¿Y cuántos tiene? No digo el nombre ni la marca, pero... Yo tengo 30 agencias de lotería. Y digo, ¡concho, vale! Échame el cuento. Ah, bienvenido, un Tremendo cafecito. modelo. Cuéntame. Bueno, mías son 10. Pero las otras 20 las tengo con mis cuñados, mis primos y mis hermanos. Pero tengo un problema, Alfonso. Porque, bueno, con ellos obviamente no se me equivocan, porque si se equivocan es un problema familiar. Claro. Y es un problema conmigo. Mi problema es que quiero seguir creciendo. Ay, entonces, es que se me acabaron mis primos y mis hermanos. Claro. Eso está pasando mucho. Claro, claro. El hecho de que podamos brindarles herramientas para un plan estratégico, para un tema financiero, para un tema operativo, manuales, elementos contractuales, protección de marca. Correcto. Entonces le podemos romper el temor a él de que no hace falta hacer negocios con el hermano porque lo pellizcas en la noche, Claro, ¿me entiendes? claro. Sino con un tercero, con un buen perfil, porque el esquema comienza a funcionar. Y que al final te va a permitir crecer. Claro. Que es lo que es el objeto Claro. principal de la franquicia. La otra cosa que estamos viendo recientemente, que teníamos 11 años que no entraban franquicias extranjeras al país. Imagínate, mira ¿Por ese qué? dato. Por un tema de control de cambio. Ok. Yo aquí quiero aclarar un tema que me lo vas a entender perfectamente por el factor jurídico. La gente cree que la franquicia cuando llegan a un país, llegó la inversión extranjera, qué bueno que X marca invirtió en Venezuela. No, señor. La franquicia cuando otorga un know-how, otorga Claro. una tecnología. Quien la compra es el venezolano. Claro. Y otorga la licencia. Lejos de que haya una Claro. inversión extranjera, hay una inversión de un venezolano que sale para afuera porque está comprando esta tecnología. Claro. Así que las franquicias no entran directamente. Exacto. Hay casos muy puntuales, pero son excepcionales. Ok. Entonces, claro, ¿quién se atrevía a adquirir una tecnología de afuera, empresarial, llamada El franquicia? venezolano. Claro, ese venezolano. ¿Quién se atrevía cuando implican pagos en divisas cuando hay un control de cambio? Claro. Eso nos detuvo por 11 años. Wow. Y bueno, esto que de alguna manera se ha flexibilizado en los temas de divisas, en los temas de pago, los medios y las formas. Entonces comenzamos a ver de nuevo la entrada de franquicias extranjeras. Ok. Y en los últimos 24 meses han llegado cerca de 30 empresas franquiciantes, ellas no, adquiridas por venezolanos del exterior. Que habían estado y desaparecieron en esos 11 años. Las o menos- hay nuevas. Las menos
se fueron y volvieron, las menos. Okay. De resto son, la gran mayoría, nuevas. Sí. Bueno, pero eso es interesante, porque al final nos permite, y es parte de lo que nosotros tratamos siempre de transmitir acá en el podcast, como ese optimismo, ¿no? Al final, y lo conversábamos tú y yo antes de grabar, de seguir estando en el país, de seguir apostando, de ver siempre ese lado positivo que puede existir y que de hecho lo hay. Y creo que, y quiero compartir contigo en este momento, o que tú compartas con nosotros, esos casos inspiradores que genera una franquicia. No, con porque gusto. deben haber miles. Fíjate que lo dijiste hasta de manera muy tímida, ¿no? De que puede haber oportunidades, que pueden haber cosas bonitas. Las hay. No, sí. O sea, es dependiendo de la perspectiva, como tú lo veas. O sea, tú vas a la selva, y pasas 2 días con Tarzán, y tú le vas a decir, ¿cómo carrizo vives tú en esto imposible? Él te va a decir, es mi hogar. Claro. Es mi hogar, yo vivo feliz aquí. Pero nos quedamos quienes, los Tarzanes de Venezuela. Pues los que decimos no irnos. Y creo que muchos de nosotros, y quien no creo que tiene un tema él, nos pasamos el switch del náufrago. Claro. Y pasamos el switch a supervivencia. Así es. Y el superviviente, el todero, el batallador, el guerrero, entonces hurga la oportunidad mínima. Y aquí las hay, porque cuando caen extremadamente las cosas, entonces hay todo por hacer. Claro. Entonces eso nos está pasando ahora. Yo siempre digo, levanten el periscopio. ¿Por qué? Porque si tú quieres un negocio, tú tienes 2 maneras. Primero, observa quién tiene algo que te llame la atención. Levanta el periscopio, porque además en épocas de crisis es más sencillo verlo evidentemente exitoso. Claro. Porque son como flores en un desierto. Entonces, oye, ¿qué negocio está funcionando en Caracas que yo puedo traer a Barquisimeto? Claro. Y yo los invito siempre a que llamen a esa persona. Mira, tú tienes el negocio de poke que yo quiero traer para acá. Ajá. ¿Y por qué no hacemos algo para yo traerlo tuyo? Invítalo, porque aunque él no sea franquicia, él se va a preguntar, bueno, ¿será que lo hago? Yo tengo unos clientes que son de El Salvador, que querían solucionar un tema de delivery, pero distinto. Hicieron la tarea de ver qué había distinto. Y había una empresa en Ruanda, África, que lo que hacía era reclutar a los estudiantes para que el delivery lo hicieran, pero es una media milla, en bicicleta. Wow. Y se llama Bike Delivery. Y los salvadoreños llamaron a los ruandeses y le dijeron, usted tiene algo que a mí me interesa. ¿Te interesa que te replique? Y los ruandeses le dijeron, ¿sabes qué? Nos has tocado una tecla que no nos había pasado por la cabeza. Te respondo en 1 semana. Y a la semana los holandeses le dijeron, estamos listos, vamos a empezar a hablar. Wow. Y ahorita Bike Delivery existe en El Salvador. Wow. ¿Lo ofreció el ruandés? No. Lo persiguió el salvadoreño. Claro. Hagan lo mismo. ¿Te interesa un negocio? Pregúntale qué es lo peor. Que te diga que no, bueno, listo. Entonces, a lo mejor lo haces tú a tu manera. Claro. También. ¿Sí me explico? Pero levanta el periscopio y deja la pena, porque el otro también quiere. Usualmente es que el otro también quiera. Claro. Aunque no sea franquicia. Pero ya empezamos a hablar de asociación, de partnership. Bueno, otro caso curioso fue, por ejemplo, de una hamburguesera de Perú. En Perú pasa algo curioso, que solamente pasa en 3 países del mundo. Estando las 3 grandes, Burger King, Wendy's, McDonald's, la que gana es una local. Eso solamente ocurre en 3 países del mundo, Filipinas, Colombia y Perú. Imagínate, y 2 de Latinoamérica. Y en el caso de Perú, la local es Bembos, la cadena Bembos. Bueno, cuando armamos la franquicia de Bembos, claro, tú primero gateas, después caminas, y cuando vas a crecer, lo quieres hacer en los países cercanos, porque el formato que le armamos a Bembos fue internacional, porque ya tenían 89 tiendas todas en Perú propias. ¡Wow! No les interesaba franquiciar en Perú, sino afuera, ¿correcto? Pero bueno, ¿afuera dónde? A Ecuador, a Chile. ¿Quién tocó la puerta? Unos indios. Imagínate. Indios de la India. ¿Por qué? Porque había un grupo indo-peruano que eran dueños de cines. Y en la India los cines, el lobby del cine es una feria de comida. Entonces ellos tenían cines allá y querían una de hamburguesas para sus ferias en los cines. Bueno, ¿qué le decimos? ¿Sí o no? Bueno, le decimos que sí. Pero fue un reto interesantísimo. ¿Por qué? Porque vas a un país en donde si vendes hamburguesa, pequeño detalle, allá no comen carne de res. Exacto, eso es lo que te iba a decir. Hay una comunidad y el que tema cultural. Entonces hubo que mutar la franquicia. Hubo que hacer todo un tema de un menú, desarrollo de menú, de carne de ave, de carne de soya, de carne de cordero, y había carne de res también. Y se logró. Todavía hay 39 Bembos en la India. ¡Wow! Entonces eso pasa porque cuando tú lo que ofreces es un modelo
el modelo puede estar en todos lados, siempre y cuando puedas recrear los elementos para replicar el modelo. Exacto. Y pero, lo ajustas. Pero no tiene frontera. Claro, en principio nos estamos interactuando entre latinoamericanos. Así es más fácil. Yo siempre le digo a los clientes, vamos a caminar y después corremos. Claro. En lugar de vender para la China, pero bueno, ¿y por qué no vendemos a República Dominicana el modelo? ¿Por qué no vendemos a Colombia? Claro. ¿Y por qué no te fijas también tú, en lugar de querer una de España, querer una americana, que las hay, pero franquicias dominicanas, franquicias ecuatorianas, franquicias panameñas muy lindas también? Entonces estamos tratando de achicar esas visiones. Wow. Y por eso Alfonso tiene oficinas, o vamos a decir aliados, en casi toda la región. ¿En qué países generalmente están ustedes como Front Consulting? Sí, porque eso ha sido chévere, porque los que nos dedicamos a esto somos muchos, pero somos pocos. Es decir, no somos tantos, pero tenemos 30 años de amistad. Entonces comenzamos a abrir oficinas directas. Es decir, Front Consulting tiene oficinas directas siempre con un socio local. Básicamente nos franquiciamos nosotros, se lo puedes hacer. Ajá. Y las directas son República Dominicana, Perú, Puerto Rico, Ecuador, Panamá y El Salvador. Y Venezuela, por supuesto. Pero en el resto, sumando un total de 25, son oficinas asociadas. Ellos son sus firmas, pero son colegas. Entonces tenemos un network que nos intercambiamos. Eso ha sido chéverísimo. Eso ha sido primero somos amigos y después intercambiamos todo lo que podamos. Y además tienes un networking buenísimo. Eso a mí me encanta también. Bueno, me imagino que casos como los que nos acabas de compartir hay miles. Pero el tiempo de nosotros es un poco corto. Vamos a hablar sobre la evolución que han podido tener las franquicias con las tecnologías disruptivas. Me parece interesante el tema y bueno, y tú pues, eres el mejor indicado para comentarlo. Pero fíjate que estás comentando un tema de acontecimientos en pleno desarrollo. Exacto, bueno. En pleno desarrollo. ¿Por qué? Bueno, porque por darte un ejemplo, en los años 80, Subway creció muchísimo. Es la franquicia con más restaurantes en el mundo. Es la única que ha superado los 40.000 restaurantes o tiendas. ¡Wow! Más que McDonald's, más que todas. Claro, McDonald's se lo voltea y le dice, bueno, pero 4 Subway es lo que factura un McDonald's. Pero aquella le dice, bueno, pero yo tengo más que tú. Esa es una pelea de titanes, pero muy bella. Okay. Bueno, cuando se firmaron los contratos, las redes sociales eran una diversión. Y comenzaron algunos franquiciados a preguntar, ¿yo puedo abrir mi Instagram? ¿Yo puedo abrir mi Facebook? Y Casa Matriz decía, claro, vale, claro. Pero resulta ser que hoy las redes son el canal, el mainstream de la vocería de una empresa, de la comunicación y del mensaje. Pero cuando Subway levantó la cabeza, habían 12.500 cuentas de Instagram de Subway. ¡Wow! Pero eso no siquiera estaba en los contratos, Jacqueline. Claro. Claro, recoger siempre es un rollo. Claro. Pero se dieron a la tarea de convencer a los franquiciados que más valía una cuenta corporativa de 10 millones de seguidores que 12.500 cuentas y Beto sabe qué ponían. Pero bueno, eso es la adaptación de la tecnología. Exacto, que va más rápido. Claro. Igualmente, por ejemplo, lo que pasó con los manuales operativos. Los manuales operativos antes eran por escrito todos, y no había otra versión, que por cierto, siguen siendo por escrito porque hay una función jurídica del manual, el entregarlo con nombre y apellido codificado, y eso está vinculado a los contratos porque el incumplimiento del manual es un incumplimiento del contrato. Pero el manual físico, impreso, no lo lee nadie. Hoy día los manuales son digitales, son unos inductivos, son unos tutoriales. Eso también ha sido tecnológico. Y hoy día tú le preguntas y ya tenemos 3 clientes que tienen dentro de su junta directiva al ChatGPT. Es decir, no es el ChatGPT específicamente. Lo tienen como director. Imagínate. O sea, lo tienen allí. Y entonces cuando todos los directores hablan, ¿él es un director? Le preguntemos a este director, ¿qué opinas de este tema? Y pum, leen la respuesta y la analizan. O sea, lo tienen incorporado ya como director. Claro, esas empresas son de millennials, porque además lo que está pasando entre los millennials y los X, dígase nosotros, es interesantísimo. La velocidad y la tecnología de ellos es brutal. Pero la organización y la formalidad de los X es brutal. El matrimonio de ambos sería perfecto. Y bueno, estamos tratando de tender esos puentes. Bueno, es súper interesante. Sí. Qué bien. Y Alfonso, y para ir cerrando un poco, ¿cómo ves el crecimiento para este año, para este 2024? Ya hablamos de que el año pasado entraron 30 franquicias extranjeras. ¿Cómo ven para este año esta estimación? ¿Un crecimiento? ¿Mantenerlo? Yo creo que el reto al final es mantenerse. Más allá de que queremos que todo crezca. Sí, fíjate que vivimos años en donde había como una especie de down, número de tiendas decreciendo, número de marcas, porque no es lo mismo que una marca te cierre 3 tiendas y siga con 5 abiertas a que desaparezca la marca. Pero también marcas desaparecieron. Así es. Pero pareciera que llegamos como a la batea, ojalá,
y empezamos a subir un poquito. Entonces ya tú ves las marcas, las cadenas, comenzando a hablarte de planes de expansión. Así es. Comenzando a otorgar nuevas franquicias. Vienen naciendo de manera importante nuevos modelos de franquicia basados en estos negocios pequeños, negocios novatos, negocios emergentes, que ya se dieron cuenta que ya le otorgaron al primo y al hermano. ¿Y el próximo? El próximo es una franquicia con cualquiera. O sea, eso está pasando también. Okay. Y están también llegando franquicias de afuera. Creo que no están dadas las condiciones para hablar de un crecimiento exponencial. Claro, claro. Pero el hecho de que nos mantengamos en positivo es buenísimo. Nos va a mantener entretenidos. Bueno, tuvimos como tendencia, fue noticia que regresa Zara al país. Claro. Y eso en abril dice que vuelve Zara. Y yo recuerdo hace muchos años cuando amigas mías de Colombia y de otros países de la región no tenían Zara. Y querían venir a Venezuela para ir a Zara. Y ahora nos estaba pasando a nosotros. Íbamos a otros países de la región y tratar de conseguir a Zara. Pero fíjate lo curioso del tema, porque hay cosas en el mundo comercial en otras latitudes que no conocemos. Acaba de llegar una franquicia muy importante que se llama Waikiki, que es una franquicia de origen turco, porque entonces fíjate cómo los gentilicios comienzan a fusionarse, por unas afinidades aquí, pero es la Zara turca. Y tú dirás, bueno, pero ¿qué tanta experiencia tiene esa Zara turca? Bueno, tiene 45 años de experiencia y 1.200 tiendas a nivel mundial. Wow. Y acaba de abrir ya la primera en La Vela, en Margarita, porque la trae ese grupo, y en el Sambil de Chacao. Las dos primeras de un plan de expansión importante. O sea que están llegando cosas interesantísimas y nuevas. Eso es y desconocidas a veces. Bueno, y es importantísimo. Sí, porque claro. además, eso es lo que tú dices. Hay que tener primero esa amplitud y conocer lo nuevo, que definitivamente yo creo que es lo mejor. Así es. Bueno, antes de despedirnos, quiero que recomendemos, Alfonso y yo trajimos una película y una miniserie que queremos recomendarle a ustedes para que puedan ver, que está todo relacionado con la franquicia, el tema inspirador, la que trae Alfonso es... Bueno, pues te lo leo. Léela. Se llama Madame Walker. Una mujer hecha a sí misma. Esa es la historia de la primera mujer de color millonaria de los Estados Unidos. Y lo hizo, porque tenía unos productos estéticos, de cremas, humectantes, champú, y lo hizo creando una franquicia de peluquería. Es una serie además espectacular de cómo ella, y en la época de la segregación, logra lo que hizo a través de este formato. Además son 6 capítulos nada más. Bueno, entonces no se la pierdan, creo que está en Netflix. Sí, en Netflix. Y la otra que queremos traerles es la de The Founder, o el fundador, que habla sobre el tema inspirador de la franquicia de McDonald's. Sí, la vida de Ray Kroc. Exactamente. Que no fue el fundador, no fue el que creó McDonald's. La crearon los hermanos McDonald's. Así es. Y él llega y dice, esto es tan fabuloso que me quiero meter. Al final, él es el que crea el modelo moderno y el que crea la franquicia. Buenísimo. Y esa está en Apple TV para los que la quieran ver también. Bueno, Alfonso, me encantó tenerte acá en este primer episodio de nuestra segunda temporada. A todos los invitamos a que lo vean, les den like, sigan nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo episodio. Chao.